Escucharemos ahora a Federico Pereira Bonet. Es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas. Actualmente se desempeña como investigador del CONICET en el Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica, CONICET, Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, como especialista en CRISPR, reprogramación celular y medicina regenerativa. El doctor nos hablará sobre los avances en la Argentina. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación también a los dueños de casa. Para mí es un privilegio dar esta charla porque, bueno, junto con la comisión directiva, la comisión organizadora, hemos decidido presentarles los avances en Argentina de la edición génica, o sea, vamos a presentar 4 ejemplos de lo que se está haciendo en el país sobre edición génica. Un poco lo que vimos, que como también se mencionó en otras charlas, parece ciencia ficción, ahora vamos a ver lo que no es tan así, es más ciencia que ficción, y lo estamos haciendo aquí en el país. Así que estoy como en un rol de promotor de la ciencia. Voy a mostrar algunos de nuestros resultados en el Hospital Italiano, pero además voy a mostrar resultados de colegas que también trabajan en edición génica aquí en la Argentina. El primer caso que queríamos mostrar es el síndrome de Treacher-Collins. Muchos conocerán a Oggy Pullman, es el niño de la película Extraordinario, que tiene el síndrome de Treacher-Collins. Es una enfermedad genética caracterizada por malformaciones craneofaciales y su incidencia es de 1 en 50.000 nacimientos. Como dijo el doctor Miluca en la presentación anterior, esta enfermedad es de origen genético y por lo tanto es posible de tratar con edición genética, con edición génica. Al día de hoy, por ejemplo, esta enfermedad solo se puede tratar a través de cirugías. Y bueno, los pacientes que padecen esta enfermedad tienen complicaciones que les pueden llevar hasta la muerte. Bueno, pero ¿qué es esta enfermedad si nosotros le ponemos este síndrome, si nosotros le ponemos una lupa y podemos ver bien adentro del núcleo de la célula en su ADN? Bueno, es una mutación de un gen, como venimos hablando durante todo el día. Se sabe dónde está, se sabe cuáles son las mutaciones que afectan este gen, están asociados a este síndrome. O sea, claramente es una enfermedad que puede ser posible de tratar con edición génica y con CRISPR. En este contexto, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, la doctora Nora Calcaterra y equipo están editando este gen, TSOF1, es anecdótico como se llama, en un modelo animal para modelizar la enfermedad. Y qué mejor que parafrasear a la doctora Calcaterra, que ella nos dice que editar este gen, el TSOF1, en un modelo animal proporciona información útil para la comprensión de la patología y en un futuro, en una segunda etapa, poder ofrecer un tratamiento. ¿Cómo se hace, por ejemplo, esta investigación? Con CRISPR. Con CRISPR. De vuelta, una vez más, aquí pueden ver la proteína CRISPR, que son estas tijeras moleculares, y una sonda de ARN guía. Este complejo proteico se va a usar en este modelo animal que es el pez cebra, el zebrafish. Se va a ingresar el sistema CRISPR en las células, el sistema CRISPR va a ubicar el gen TSOF1 y va a realizar, en el mejor de los casos, la corrección, la edición. Y así, de esta manera se abordan los 2 objetivos que tiene la doctora Calcaterra. Uno, tener en el laboratorio un modelo para estudiar la enfermedad y segundo, pensar en futuros tratamientos para ofrecer a los pacientes. Un segundo ejemplo que queremos mostrarles. Enfermedades cardíacas, específicamente la displasia ritmogénica. La displasia ritmogénica es una enfermedad cardíaca genética que produce cardiopatías. Esta enfermedad es una de las causantes de la muerte súbita por arritmias, principalmente en deportistas jóvenes. Esta enfermedad, junto con, de origen genético y de origen no genético, es responsable en la Argentina de 40.000 fallecimientos al año. O sea, es una enfermedad de mucha incidencia. ¿Y cuál es el problema? Bueno, acá está, lo pueden leer.
El problema es la acumulación de lípidos en las células cardíacas por un mal funcionamiento de las uniones entre células. Hablando más coloquialmente, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos una célula, acá tenemos otra célula que están conectadas por estas uniones. En esta enfermedad hay dos proteínas en estas uniones, estos tubos, estos conductos están formados por proteína. Hay dos proteínas que están mutadas, funcionan mal. Y entonces se acumulan lípidos. Y entonces el corazón no puede latir bien. De vuelta, en este contexto, en el FLENI, el grupo del doctor Miriuka estudia esta enfermedad para desarrollar también nuevos tratamientos y para modelizarla in vitro. Pero hay algo particular también. Acá tenemos la suerte de tener un ejemplo en donde se usan dos tecnologías, la edición génica, pero además las células madre. Entonces, ¿cómo es la investigación de este grupo? Hacen una biopsia de paciente, le sacan un pedacito de piel, muy chiquito, de unos milímetros, van al laboratorio y en cultivo obtienen cultivos de estas células. En el laboratorio las reprograman hasta células madre, hasta células pluripotentes inducidas, y de ahí las vuelven a programar hacia cardiomiocitos. Una vez que tienen cardiomiocitos en estas placas de Petri en el laboratorio, tienen un modelo perfecto para estudiar. No tienen que ir a un paciente, no tienen que ir al corazón de un paciente, tienen el modelo en una placa de Petri. Con ese modelo, ¿qué se puede hacer? Editar genéticamente, intentar corregir estas proteínas de estos conductos, al contrario, también modelizarlas, o sea, hacer la falla para poder tener un modelo en el laboratorio para investigar y, por supuesto, como dijimos, en un futuro, pensar en los trasplantes. Estas células, volverlas al paciente que tiene estos problemas, editadas genéticamente, volverlos al paciente, trasplantarlos para curar esa enfermedad. Bueno, fíjense lo que pueden ver acá, estas células que les hablaba, obtenidas por el grupo del FLENI, en donde eran células de la piel que fueron transformadas en células tipo cardiomiocitos. Y fíjense cómo laten. Estos son los modelos in vitro que les estamos hablando. Cabe destacar también que en el FLENI no solo tienen esta línea de investigación, también tienen otra línea que se dedica al Alzheimer, y lo que hacen es obtener entonces este modelo in vitro de células neuronales. No van a latir, sino que van a tener esta forma estrellada típica de las neuronas. Esto me da pie para hablar de otras dos enfermedades que se están estudiando acá en la Argentina para tratar con edición génica. Fíjense que son enfermedades bastante importantes, o por lo menos que hayamos escuchado hablar bastante de ellas, que tienen una incidencia grande en la población. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Mirar las necesidades de cada lugar donde estamos y tener investigaciones propias que avancen sobre esas necesidades. El Alzheimer y el Parkinson son enfermedades, como muchos de ustedes saben, neurodegenerativas. Yo no soy especialista en estas dos enfermedades, pero les puedo contar simplemente que, por ejemplo, el Alzheimer, entre otras funciones, muchos saben que afecta a la memoria, su incidencia es del 1 al 2% en mayores de 65 años. El Parkinson también, entre otras funciones, afecta a la coordinación y su incidencia es del 2% en mayores de 60 años. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Imagínense cómo se sintieran cada uno de ustedes, cómo se sentiría si tuvieran que trasladar todos los días una roca de 3.000 kilogramos desde acá de Capital hasta Luján. Son casi 80 kilómetros. Yo les puedo decir, aunque sea caminando sería difícil, sin ninguna roca. Esto es un poco para ejemplificarles lo que hacen estas proteínas motoras. En las neuronas, que son las células del cerebro, estas proteínas motoras realizan este trabajo. Cargan grandes y pesadas proteínas, moléculas, a través de la célula. Estas proteínas motoras sostienen la función eléctrica de las neuronas. Y esta función eléctrica, y ahora llegamos al punto, es lo primero que falla en el Alzheimer y el Parkinson. En este contexto es donde trabaja el grupo del doctor Tomás Falzone en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Trabajan editando genéticamente los genes de estas proteínas motoras en cultivos celulares. Y de vuelta voy a parafrasear al doctor Falzone. Si podemos entender los mecanismos de transporte neuronal, estas proteínas que van y vienen, vamos a poder desarrollar estrategias que permitan corregirlo cuando esté dañado. Ese es un poco el objetivo final de sus ensayos. Este es el cuarto y último ejemplo. De vuelta, son solo 4 ejemplos de un montón de investigaciones que se vienen llevando adelante en el país en edición génica. Investigaciones que han arrancado, ustedes han visto, CRISPR se desarrolla o aparece en el 2012 y hay algunas de estas investigaciones que arrancaron en el 2013. O sea, enseguida en Argentina adoptamos esta tecnología y empezamos a investigar utilizándola como herramienta.
Bueno, ¿quién no conoce un amigo, un pariente, a un familiar que tenga diabetes? La diabetes es una enfermedad donde no es posible controlar los niveles de azúcar en sangre, afecta casi al 10% de la población argentina y está asociada a complicaciones a largo plazo. Y si bien está comprobado que la diabetes tiene causantes genéticos, hoy existen evidencias de causantes no genéticos. Son las últimas 3 filminas que les voy a mostrar, así que les pido la total atención en este concepto que les quiero transmitir. Un poco lo adelantó Nicolás en su presentación. Esto no tiene tanto que ver con la edición génica, sino con lo que pasa arriba de los genes. Todos conocen la molécula de ADN, y el que no la conocía, después de las charlas de hoy, la conoce. No es todo el ADN en los genes. No somos lo que nuestros genes nos dicen que tenemos que ser. No estamos condicionados a eso como hemos aprendido hasta hace poco. Hay un montón de información arriba de los genes, un montón de señales arriba de los genes que regulan la función de estos genes, que dicen, por ejemplo, si está prendido o si está apagado. Nosotros llamamos a esta constelación de señales epigenética, y como la etimología de la palabra lo dice, epi es arriba de los genes. Entonces, ¿qué hacemos con CRISPR? En el INTIB, que es un instituto de triple dependencia, CONICET, Instituto Universitario del Hospital Italiano y Hospital Italiano de Buenos Aires, el equipo de diabetes experimental del cual formo parte, estamos trabajando en editar la epigenética. Las posibilidades que tenemos con edición génica y más con CRISPR es poder usar esta herramienta para editar también y modificar las señales arriba del ADN. Y antes de pasar al ejemplo gráfico, quería aprovechar esta foto para mostrarles una característica de cómo se trabaja en estos grupos. Son grupos interdisciplinarios. Aquí vemos, por ejemplo, a Lucía Curti, que es una becaria del proyecto, que es genetista. Carla Jiménez es biotecnóloga. Biólogos, médicos, cirujanos, médicos histopatóloga. A la mañana vieron veterinarios, agrónomos. La charla que viene después es de la doctora Arzuaga, que es abogada, doctora en Derecho. Hay eticistas trabajando, etc. Hay un montón de actores locales, puedo decir hasta que han sido formados aquí en el país, y que estamos trabajando en esta nueva tecnología. Si bien el 2012, 2013 podría parecer poco tiempo, realmente hemos sido pioneros en el uso de esta tecnología, también en medicina, no solo en agro, como demostraron a la mañana. Bueno, permítanme entonces mostrarles cómo hacemos esta edición epigenética. Esta edición epigenética la hacemos de vuelta con CRISPR. Nada más que las tijeras de esta CRISPR están dañadas, o sea, no corta. Y le agregamos una proteína. Y entonces lo que podemos hacer es ir a estos genes que tienen un problema en su epigenética y, por ejemplo, sacarle las señales reguladoras represivas. No solo eso, también podemos ir a un gen en particular y ponerle señales activadoras. O sea, corregir, hacer que un gen se prenda, que un gen se apague. Eso también es parte de las posibilidades que trae CRISPR y la edición genética hoy en día. Y para terminar, creo que lo valioso de esta herramienta es que para nosotros consideramos que puede tener un impacto real en la medicina. Eso es lo que más nos llama, nos mueve. Tenemos que avanzar con cautela, tenemos que avanzar siguiendo los pasos de la regulación, pero tenemos el recurso humano, ustedes lo vieron, y es solo una muestra de lo que hay en Argentina. Tenemos las instituciones para trabajar, para investigar, tenemos todo, tenemos los fondos para hacerlo también, que es importante. Y entonces podemos transformarnos no solo utilizando las plantas, transformarnos en referentes en la región, sino también en edición génica en medicina. Tenemos la capacidad y podemos hacerlo. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla. Muchísimas gracias.